Y en esta mañana de sábado hemos venido a compartirle la palabra de Dios. A lo mejor algunos de ustedes nunca han visitado una iglesia, a lo mejor no han tenido la oportunidad o no se han dado el tiempo para hacerlo. Pero Dios en su misericordia en esta mañana les trae la palabra de Dios aquí a las calles. Bendito sea el Señor, porque Dios es amoroso, es misericordioso. Dios en su misericordia nos da muchas oportunidades y muchas opciones para acercarnos a Él. Bendito Dios, para que un día el que se pierde no diga, no tuve oportunidad de oír la palabra, no conocí el Evangelio, no sabía que Jesucristo me amaba, que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. No hay excusas ni habrán excusas, porque Dios sigue hablando, Dios sigue llamando al ser humano de muchas y diferentes maneras. Dice la palabra que de muchas maneras Dios ha hablado a los hombres, pero en este tiempo nos habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo de Nazaret. Y por eso en esta mañana hemos venido a compartirte la palabra, el Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración para comenzar, para poner todo en las manos de Dios. No venimos con el propósito de ofender a nadie ni de incomodar a nadie, pero sí con el propósito de predicar la palabra, de predicar el Evangelio tal como está escrito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos permite de poder estar aquí en este lugar. Gracias, Dios mío amado, porque a ti te ha placido que estemos aquí en esta mañana compartiendo tu palabra. Señor, tú has puesto, Señor, el querer como el hacer en nuestros corazones y nos has dado la oportunidad y el tiempo de poder estar en este lugar, Señor, porque tú tienes propósito, porque tú tienes planes para cada persona que está en este lugar. Señor, te damos gracias y nos encomendamos en tus manos para que seas tú ayudándonos, para que seas tú poniendo palabras en nuestros labios, en nuestras bocas, para poder compartir el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu unja nuestras cuerdas vocales, unja nuestras gargantas, nuestros pulmones, para así poder compartir el Evangelio. Señor, cancelamos y reprendemos toda obra del enemigo, toda obra de Satanás, toda obra del infierno que quiera entorpecer la predicación de la palabra. Todo espíritu demoníaco contrario sea atado, sea reprendido en el nombre de Jesús, y declaramos toda obra de Satanás inoperante en el nombre de Jesús, y declaramos el poder y la gracia del Espíritu de Dios fluyendo a través, Señor, de estas ondas de sonido, a través, Señor, donde van a oír tal vez en las redes sociales. Señor, que tu palabra corra como río, que llegue, Señor, donde hay necesidad, que llegue donde está aquel hombre, aquella mujer, Señor, que necesita oír una palabra de Dios, que está cansado de su vida pecaminosa, que está cansado, Dios mío, de vivir en el mundo sin Dios, sin esperanza, Señor, y que tu palabra lleve esperanza, que tu palabra lleve salud, que tu palabra lleve liberación, que tu palabra lleve bendición donde quiera que sea recibida. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria a Dios. Amigo, en esta mañana quiero compartirles las palabras que están escritas por nuestro Dios en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Isaías es un profeta de los que llamamos los profetas mayores. Dice Isaías capítulo 1 versículo 16 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud y al agraviar. Bendito sea el Señor. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra.
sino que si eres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Quiero compartirle, amigo, este mensaje de la misericordia de Dios para el ser humano, para el hombre. Dios continuamente ha estado llamando al hombre, a la mujer, a que se acerquen a Él, a que se arrepientan de sus malos caminos, de sus malas obras, a que aprendan a hacer lo bueno, a que aprendan a hacer el bien. Bendito sea el Señor, conforme a la voluntad de Dios. Pero el hombre, desde la antigüedad, el hombre y la mujer se han apartado de Dios, han hecho lo malo y han sufrido las consecuencias del pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, que todo aquel que anda en pecado, que anda haciendo lo malo, no le espera otra cosa que la muerte, porque dice que alma que pecare, esa morirá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios en su misericordia le ofrece una vía de salvación, una vía de misericordia al ser humano, al hombre, a la mujer, que se arrepienten de sus pecados. Porque aunque muchos son los que rechazan la palabra de Dios y prefieren seguir pecando, prefieren seguir matando, robando, adulterando, fornicando y apartados de Dios, hay un pequeño remanente de personas que siempre, aleluya, reciben la palabra, la atesoran en sus corazones y lo mejor, la practican. Bendito Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Dios, pero es necesario que el hombre la reciba, que el hombre abra su corazón a la palabra de Dios y después de recibirla, tiene que practicarla para que el efecto de la palabra pueda hacer algo en su vida. Bendito sea el Señor. Por eso Dios continuamente envía su palabra al ser humano, al hombre, diciéndole, aleluya, que se acerque a Dios, que se vuelva de sus malos caminos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, entró el pecado, y después de eso el ser humano se corrompió. Narra la historia de dos hermanos, donde un hermano mató a otro hermano. El pecado empezó a hacer estragos en la vida del hombre. Dice la palabra que llegó al punto donde el hombre, todo pensamiento de la intención de sus corazones era de continuo al mal. El hombre se acostaba pensando en pecado y se levantaba pensando en pecado. Bendito Dios. De manera que Dios dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Y Dios decidió ponerle fin. Dios decidió traer juicio sobre todos los hombres por el pecado. Porque si hay algo, hermano, amigo, que provoca la ira de Dios, es el pecado. Dios siempre va a derramar ira donde hay pecado. Bendito sea el Señor. Y dice que vino Dios y a través de un diluvio consumió aquella generación, destruyó todo ser viviente. Bendito Dios, no sin antes darle la oportunidad a que se arrepintieran, a que dejaran de pecar, a que dejaran de hacer sus malas obras y se volvieran a Dios. Dios les ofreció una arca para que se salvasen, para que ellos pudiesen escapar de la ira de Dios, del juicio. Pero sabe que fueron pocos los seres humanos que atendieron a la voz, al llamado de Dios. Específicamente 8 personas solamente se salvaron. Bendito Dios, los demás seres humanos se perdieron. Lo que nos da a entender que la mayoría de las personas rechazan la palabra. La mayoría de las personas no creen que Dios un día va a venir a levantar a su iglesia. No creen que un día se van a morir y van a estar delante del trono de Dios y tendrán que rendirle cuentas
por sus obras. No creen que existe un infierno donde los pecadores, las personas que mueren sin Cristo, van a dar, aleluya, y están ahí por la eternidad. No creen que en ese lugar, dice la palabra, hay una llama que atormenta día y noche a las almas. No creen que dice la palabra que ahí el gusano nunca muere. No creen que ahí hay lloro y lamento. Pero tristemente, amigo, crea o no crea el hombre, la palabra de Dios es verdadera. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra que solo 8 personas se salvaron. Los demás fueron animales los que se salvaron. Porque al contrario que el ser humano, los animales sí escucharon el llamado de Dios. Los animales que no tienen razonamiento, los animales que no tienen, aleluya, conciencia de lo que hacen, muchas veces actúan más inteligentes que los seres humanos, los cuales tenemos 5 sentidos, los cuales tenemos un sentido común, los cuales tenemos conciencia y razonamiento, pero muchas veces el ser humano se comporta peor que un animal. Bendito sea el Señor. Y dice que solo 8 personas se salvaron porque los demás ignoraron el llamado de Dios. Prefirieron seguir sus vidas, prefirieron seguir tal como estaban, pecando, robando, destruyendo, haciendo lo malo, maldiciendo, fornicando, adulterando. Y dice la palabra que todos ellos perecieron por ignorar el mensaje de Dios, por ignorar el mensaje de la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que hubieron 2 ciudades, las cuales se le conocían como Sodoma y Gomorra. Ahí dice la palabra de Dios que se habían pervertido de tal manera, bendito Dios, que hasta a los hombres los querían violar cuando llegaban a esa ciudad. Había tal perversidad en ese lugar que de ahí viene la palabra sodomita o sodomía, que se refiere a las personas que se acuestan con otra persona del mismo sexo, a lo que es lo mismo, a los homosexuales, a la lesbiana, a las personas que tienen relaciones sexuales con animales, a las personas que tienen relaciones de otra índole que no son las que la palabra de Dios permite entre un hombre y una mujer bendecidos por el matrimonio. Bendito sea el Señor. Y hoy en día vemos que el mundo está igual o está peor, porque hoy en día, aleluya, bendito Dios, la gente está igual. Los seres humanos se han vuelto al pecado, de tal manera que ahora, bendito Dios, se cumple lo que dice la palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, predicar el evangelio, decir lo que dice la palabra de Dios es malo, pero, aleluya, hablar del pecado, magnificar el pecado, eso le llama bueno a la gente. Eso dice, es bueno. Si tú reprendes el homosexualismo conforme a la palabra de Dios, dicen no, es homofóbico, es una persona que tiene odio y es una persona que no acepta, no tiene la mente abierta. Pero que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Las mujeres que se echan con otra mujer no heredarán el reino de los cielos. Y aunque en las escuelas les estén enseñando a los niños esta clase de aberraciones y perversidades, la palabra de Dios dice que es pecado. Y no solamente dice que es pecado, dice que es abominación delante de los ojos del Señor. Dice que es abominable que un hombre se eche con otro hombre. Dice que es abominable que un hombre tenga sexo con un animal, con una bestia, con un animal cuadrúpedo o cualquier clase de animal. Bendito Dios. La palabra de Dios lo dice, amigo, y no podemos callar lo que dice la palabra de Dios.
porque si hay algo que tiene la verdad en este mundo, no es el Papa, no es las religiones, no es una persona que tenga mucha elocuencia. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay nada que liberte como la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero para conocer la verdad hay que recibir la palabra de Dios. Cuando se recibe la palabra de Dios, uno se da cuenta si uno está bien delante de Dios o uno está mal. Bendito sea el Señor. Por eso, amigo, es que la palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos. La han querido destruir, la han querido quemar, la han querido invalidar, pero la palabra de Dios sigue teniendo poder. La palabra de Dios sigue trayendo salvación. La palabra de Dios sigue trayendo esperanza. La palabra de Dios sigue libertando al cautivo. La palabra de Dios sigue trayendo vida, porque el Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios seguirá siendo la misma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra por el pecado, porque la gente se había desviado. La gente dice había dejado el uso natural, lo que es hombre con la mujer y la mujer con el hombre. No, ahora era hombre con hombre y mujer con mujer. Bendito Dios. Otro de los pecados dice que adoraron a criaturas, adoraron a seres creados antes que al creador de todo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Este es otro de los pecados, amigos, que provoca el juicio y la ira de Dios: la idolatría. La idolatría es un pecado que trae abominación de parte de Dios. Es abominable que un hombre se arrodille ante una estatua, ante un pedazo de yeso o de madera, ante una imagen, porque Dios, que hizo el cielo y la tierra, dice en su palabra: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás delante de él, ni le adorarás, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice, amigo, la palabra de Dios. Por eso Dios abomina cuando un hombre, cuando una mujer, en vez de pedirle a Dios, en vez de decirle al Dios que hizo el cielo y la tierra, que lo socorra, que lo ayude, se va delante de una imagen, delante de una estatua, y le pide a una estatua como si tuviera poder alguno. Dice la palabra que los ídolos no oyen, no ven, no sienten, porque son nada. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice, amigo, la palabra de Dios. Y por todos estos pecados, Dios trae juicio sobre la humanidad. Mire usted las naciones que se entregan a la idolatría, las naciones que se entregan a la brujería. Gloria a Dios. Son castigadas por Dios, son castigadas por la naturaleza. Si usted mira el país de Haití, es un país donde prolifera la brujería, donde prolifera la santería y la hechicería, el vudú y todo ese tipo de brujerías. ¿Qué pasa con ese país? Está inmerso en la desgracia, en la miseria, en la pobreza, terremotos y diferentes catástrofes naturales, porque la misma creación gime cuando hay pecado. La tierra, dice, se sacude. Dice la palabra en Salmos que la tierra tiembla a causa del pecado de sus moradores. Por eso es que hay tanto desastre natural. No es por otra cosa, no es otra cosa que el pecado del ser humano. Porque el mundo y los científicos están hablando de un calentamiento global
porque el pecado del hombre ha llevado a la destrucción del mismo planeta. La codicia, la maldad ha llevado a que el ser humano se encuentre en una etapa donde está al borde de la extinción. Bendito Dios. Pero en medio de todo eso, en medio de toda esa maldad y de todo ese pecado que no solamente se vivió en el pasado, sino que se está viviendo hoy en día y a un nivel mucho mayor que el que se vivió en el pasado. Dios sigue llamando al hombre. Dios sigue extendiéndole su mano al ser humano, al hombre que se quiere arrepentir, al hombre que no se quiere perder, porque amigo, la salvación es individual. Usted no se va a salvar porque el que esté a su lado se salve. No dice la palabra que cuando suceda que el Señor venga, dice que dos estarán en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrá una pareja en una cama, el uno será tomado y la otra será dejada. O sea que, amigo, la salvación es individual. Usted, aleluya, decide si quiere acercarse a Dios y que se cumpla lo que el Señor dice en su palabra, o usted ignorar el llamado de Dios y perderse para siempre. Porque siempre el ser humano tiene que considerar esto, que la vida no la tenemos comprada. Puede que sea este el último mensaje que usted está escuchando. Puede que sea la última llamada que Dios le está haciendo para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios, para que se entregue a Cristo. Bendito sea el Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde. Puede que mañana esté en una cárcel, puede que mañana esté en un hospital, pero puede que mañana ya no esté en esta tierra. Y al igual que aquel hombre rico se arrepienta demasiado tarde. Bendito Dios. Por eso Dios, que es clemente y misericordioso, le llaman esta mañana y dice: bendito Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Venid a mí, aleluya. Bendito Dios, tal como estéis. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que, amigo, le estamos aquí anunciando el camino de salvación, el camino de misericordia, para que usted entienda que solamente Cristo lo puede salvar, que solamente Cristo puede transformar su vida. Bendito sea el Señor. Dice la palabra donde estábamos leyendo en Isaías. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Oiga, amigo, el Señor dice: venid luego. No dice mañana, no dice cuando tengas tiempo, no dice así: venid luego. ¿Cuándo es luego? Ahora. Porque mañana, amigo, como le decía, puede que sea demasiado tarde. Puede que usted ya no tenga la oportunidad de decirle al Señor: perdóname, me arrepiento de mis pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: venid luego y estemos a cuenta. ¿Cuál es el problema que tienes? El problema que usted tiene sin Cristo, el que vive sin Cristo, es el pecado. Cualquier clase de pecado, bendito Dios, ese es su problema delante de Dios. Pero oiga lo que dice Él: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. O sea, amigo, que el pecado es un problema para el hombre, pero no para Dios, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario, y a través de su sangre podemos ser limpios de todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amigo, venga y arrepiéntase, venga y entréguele su vida a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque puede que sea esta la última llamada que Dios le hace. Puede que sea esta la última oportunidad que
que Dios le está dando, porque hay gente aquí que ya Dios le ha hablado por muchas maneras, han caído presos, han caído enfermos, pero no han entendido, y Dios te sigue llamando y te da hoy una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amigos, aquí vamos a estar, mientras mi hermano predica también la palabra de Dios, que vamos a estar aquí si quiere acercarse para oración. Bendito Dios, para entregarle su vida a Cristo. Aquí estaremos para guiarlo en oración.